Buenas tardes, gracias por su presencia. Vamos a retomar el simposio hoy en la tarde, que va a ser temático sobre agricultura, ganadería, forestales, pesquería y el desierto mismo, cuál ha sido el impacto del fenómeno del Niño, cómo se ha mitigado y cuáles son las oportunidades que nos ha dado como nuevos recursos el fenómeno del Niño. El primer ponente de la tarde, y va a ser en el área de agricultura, es el ingeniero Ulises Osorio Ángeles. Él es profesor principal de la Facultad de Agronomía de esta universidad, es ingeniero agrónomo, graduado aquí, y tiene una maestría en producción agrícola en la universidad también. La experiencia de él es muy amplia, tanto en investigación como en manejo y producción de cultivos tanto alimenticios como agroindustriales, y tiene mucho trabajo de campo. Entonces esperamos que su exposición va a ser muy rica. El tema que va a tratar y que lo están viendo ahí, él le ha puesto el nombre específico, es mitigación de impactos, oportunidades y lecciones aprendidas del fenómeno del Niño 2015-2016 con respecto a cultivos de pan llevar y agroindustriales del Perú. Demos la bienvenida al ingeniero Ulises Osorio Ángeles. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para hablar un tema del evento del Niño, ENOS, pero yo le he puesto 2014 y 2016 porque desde 2014 tenemos algunos impactos en la agricultura especialmente. Definitivamente la agricultura es muy fácil cuando lo hacemos con un arado de lápiz y cuando lo hacemos bien lejos. Lo mismo diría yo en el tema clima, ¿no? Es muy fácil hacer previsiones climáticas, pero otra cosa es ir al campo y decirles a los agricultores, este es el clima que viene, y 6 meses después volver a ir nuevamente a decirles cómo les fue. A ver si se atreven. Definitivamente la agricultura peruana, no solamente la agricultura, sino todas las actividades productivas se ven afectadas por el evento ENOS, la niña, el niño, y estos niños o niñas tienen variantes, ¿no? La presente ha sido una variante anómala, que la podríamos decir que es un intermedio, un híbrido entre un modoque y un canónico, ¿no? Entonces, su impacto está fundamentalmente en el tema fisiológico de la planta. Esto a su vez atrae el tema sanitario, tanto plagas, enfermedades, como también malezas. Hay un impacto directo en todos ellos. La única manera de mitigar es conocer el efecto de este efecto, es haciendo una predicción climática, pero por lo menos 6 meses antes. No vale 3 meses. Lamentablemente no existe un modelo científico capaz de predecir el clima con más de 3 meses de anticipación. Entonces, ahí el problema que tenemos, ¿no? Porque sencillamente, si hacemos una programación del manejo del cultivo de mango, ¿no? Debemos trabajar desde febrero. Y a estas alturas tenemos todavía incertidumbre qué hacer, como vamos a ver a continuación. Nuestros ancestros prehispánicos sí supieron, sí sabían, entendían el tema clima como elemento fundamental de la agricultura. Y obviamente, aplicando los principios de la agricultura, ¿no? El principio de la insustituibilidad, en la cual ningún elemento, un factor puede reemplazar a otro. O sea, el tema del clima no puede ser reemplazado por más nitrógeno o por más fósforo, ¿no? O por mejores riegos. Y la ley complementaria de los factores de la vida, donde cada individuo, cada especie, cada cultivar tiene requerimientos específicos de clima, ¿no? De agua, de suelo, etc. El conocer el clima nos permitía programar con el cultivo adecuado en el momento adecuado. O sea, sabemos que el año anterior, desde 2014 2016, ha sido malos de quinoa, se impulsó la siembra de quinoa y fue un fracaso. Pero podríamos trabajar con una variedad adecuada para calor. Lo mismo ocurre con papa el año pasado, un año caliente, malo para papa, pero había variedades que sí soportan calor, ¿no? Entonces, al igual que en todos los cultivos esos, ¿no? Ya lo han explicado cómo es el clima, pero este cuadro para mí es importantísimo. Es el ancho de los anillos del Algarrobo, de Casma y de Piura, en la cual hay acá 3 particulares eventos. El primero es simplemente donde el palo santo en Piura crece mucho más que el algarrobo de Casma. En otro momento, el algarrobo, en otro momento, el evento de los niños clásicos
o canónicos, 7.2, 8.3, 9.8 y también algo del 80, de este año, en la cual se observa que tanto el algarrobo de Casma como el algarrobo de Piura crecieron en forma proporcional, digamos. Y hay otros momentos en los que el algarrobo de Casma crece mucho más que el palo santo de Piura. Este es el año 69, el año 75 y el año 79. El año pasado hablábamos que este evento se parecía mucho al 6869, donde el impacto iba a ser más en Costa Central que en Piura, ¿no? Desde el punto de vista térmico hablábamos nosotros en la anterior presentación. Para poder trabajar el tema predicción climática para la agricultura, necesito integrar el modelo, integrar todo. ¿Qué? El conocimiento, los modelos climáticos que han presentado el día de hoy nuestros científicos, ¿no? Del ENFEN, IGP, CENAMI, etcétera. Modelos climáticos que hay que hacerle caso. Pero lo complemento con la información que tomamos en campo porque hay datos que no encontramos. De información, por ejemplo, como sensación térmica. Información como radiación solar máxima, que no la encontramos, ¿no? O balance hídrico, que no la tenemos. O dinámica poblacional de las plagas o enfermedades, que tampoco la tenemos. Entonces hay que tomarla del campo, ¿no? Del campo a través de un monitoreo permanente que hacemos en Redacción Chavimochic. El conocer los bioindicadores climáticos zonales, cada lugar del Perú, en general, del mundo, tiene sus propios indicadores, ¿no? Que saben ellos el comportamiento. Los piuranos son famosos por su chilala. ¿Qué dijo la chilala del año pasado? Que no iba a llover torrencialmente en Piura. Y no se equivocó. Eso son indicadores, pero además existen una serie de seres vivos que van a aparecer o desaparecer inclusive previo a la presencia de un evento, como por ejemplo el cambio de coloración de especies de plantas o hierbas o malezas, ¿no? Que lógicamente se adelantaron al tema de exceso de radiación solar que ahora estamos sufriendo. Ellas se convirtieron de verde a un color lila o lila oscuro, como un Icana physaloides, como un Amaranthus dubio, o en general hasta el mismo Sorum alepense, comenzaron a cambiar de color, pero previo al evento, ¿no? Yo estuve en un tema de resiliencia, invitado por Biología del 2010 y hablaba de este tema, ¿no? Que es lo que se venía y se ha cumplido. Y el conocimiento ancestral del clima, definitivamente la sabiduría. De eso, la aparición de especies como el chanque o como los propios cangrejos que aumentan. El chilalo es uno de las aves, Furnarius leucopus, es un ave espectacular porque realmente el nido lo hace cada año de manera diferente. Cada año lo hace diferente. Acá tiene 2 cuartos, este es para invierno. Para calor es diferente. La ubicación también es diferente y sobre todo la ubicación de la puerta, que es dirección norte-sur, sur-norte, cambia cada año, con anticipación. Es espectacular. Y para el conocimiento ancestral, para mí, el más acertado es el tema de la luna. Años que le comenté a mi amigo Lucho Cochea el tema de la luna, cómo ellos lo utilizan. ¿Cómo lo utilizan? De esta manera. Esta es una luna mirando al oeste, la que hemos visto el 9 de julio, luna creciente apuntando al sur. Los sabios dicen que esta luna pues trae frío. Para el norte, mucho viento desde San Juan a San Andrés. Poca agua, estiaje muy fuerte, cielo despejado, atraso de lluvias en el norte. No así para el sur, que es buen año. O sea, esto es lo que dicen los sabios, los viejos del campo, ¿no? Ojo, que la información de campo no está siempre acertada. Hay mucha desinformación y mucha errónea transmisión. El teléfono malogrado en el campo que muchas veces nos trae error. Pero esto no es solamente el conocimiento nuestro. He encontrado huacos chimús que presentan la luna también así echada. Hay huacos chimús. Y sobre todo, egipcios, sumerios, mesopotamios, babilonios, fenicios, con su dios Astarte, su luna echada, el dios hindú Shiva, ¿no? El dios Suen, todos ellos con su luna echada. Y la Iglesia Católica no se queda atrás. No se queda atrás. Con la Virgen de Guadalupe, con su Inmaculada Concepción, con su Virgen de Guadalupe, con su Virgen de la Puerta, todas ellas con una luna echada, lluvia. Otro que no se ha visto el tema es radiación solar máxima. Los niveles de radiación solar que ahora estamos sufriendo superan los 1000 watts por metro cuadrado. Y la planta que soporta la mayor cantidad de radiación solar es una planta de caña de azúcar que soporta lo más 680 watts por metro cuadrado. Esto nos trae un problema de fotoinhibición. La razón por la cual sus mandarinas están desabridas es justamente por fotoinhibición, sumado a lo que vamos a ver ahora.
Las temperaturas en lo que ha sido este año, este presente niño, han sido anormalmente térmica. O sea, el niño del año 2014, 2016, básicamente es térmico, más que de lluvias, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es sensaciones térmicas que han superado los 38 grados centígrados en Costa Central y en Piura 42 grados, como lo presentó la ingeniera Griña. Hemos tenido temperaturas extremas en sensación térmica, pero los termómetros han marcado 32 grados, ¿no? Entonces hemos tenido temperaturas mínimas y máximas muy altas desde el punto de vista de sensación, ¿no? Y justamente esto nos ha traído pues un problema en el tema sanitario primero, ¿no? Donde de hecho las plagas a partir de 20 grados centígrados comienzan a dispararse en cuanto a acortamiento de ciclo de vida, aumento de oposición, actividad sexual de la hembra, pone más huevos, ¿no? Hay un efecto directo en las plagas. Y lo que hemos tenido básicamente es un aumento de las plagas típicas, pero sobre todo conductas diferentes, en la cual, por ejemplo, Spodoptera frugiperda estaba atacando algodón, o estaba atacando un gusano de hoja, atacando mazorcas en el maíz, o Spodoptera frugiperda atacando caña, el tallo del maíz, ¿no? O la presencia de coccinellido, la presencia de moscas blancas, etcétera, han habido problemas, ¿no? Entonces, de hecho, han habido casos de resistencia como el Otis virescens, donde ningún insecticida lo pudo matar. Ha sido terrible el problema de Otis virescens en frijol caupí, ¿no? En Vinum ungulata. Los insecticidas no han tenido una buena eficacia porque ha habido una baja humedad relativa, mucha radiación solar, entonces la gota de aspersión que era fina no llegaba a destino, entonces hemos tenido problemas con, además, con aumento de fotólisis y solubilidad, nuestros pesticidas no han funcionado. ¿Qué se ha hecho? Simplemente trabajar el tema manejo integrado, utilizar trampas de melaza, utilizar trampas plásticas con coloraciones diferentes, de ese modo hemos tenido así. En el tema vemos que las plagas aumentan en el rango de 25 a 30 grados centígrados. En el tema de enfermedades, obviamente la temperatura de 20 a 30 grados centígrados aumenta el nematode, aumenta pudrición de raíces, aumenta fitópteras, todas ellas en el tema básicamente radicular donde hemos tenido. Casi todos los cultivos han sido afectados, ¿no? Entonces, de hecho, hemos tenido que utilizar acciones de manejo sanitario, el manejo del agua, evitando el riego en exceso. Y la presencia de ciertos insectos que se nos presenta producto de lo que viene a continuación, ¿no? En fisiología, definitivamente sí se ha visto alteraciones fisiológicas, fundamentalmente más en el tema de fotosíntesis, producto del exceso de radiación solar, donde se ha habido fotoinhibición, hemos tenido mucha transpiración y fotorrespiración muy elevadas, producto del calor, ¿no? Esto ha consumido prácticamente los fotosintatos elaborados, ¿no? Donde se ha consumido más del tercio, que usualmente es la teoría, ¿no? Y la absorción de nutrientes y agua ha sido afectada por cierre de estomas debido al estrés de la planta, ¿no? Entonces, la planta no ha tenido capacidad de acumular reservas como el espárrago y simplemente hemos tenido un problema serio en el cultivo, ¿no? Un estrés vegetal donde la planta ha tenido que utilizar sus recursos y sobre todo buscar producir sustancias homeoprotectantes que a la larga pues llaman a insectos, ¿no? En el ciclo vegetativo encontramos que la presencia o la elaboración de hormonas en el tema del ciclo carbonado, o sea, la producción de fotosintatos, necesita de elementos menores para poder producir las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos. Pero si tenemos un problema donde la planta no está tomando agua, no está tomando nutrientes, vamos a tener déficit de todos estos procesos metabólicos que hay en la planta, que lo hemos tenido. Lo que sí es interesante es el tema hormonal. Cuando hay calor, aumentan las giberelinas, bajan las citoquininas, ¿no? Y estas aumento de giberelinas provoca pues una inhibición del sistema radicular, ¿no? Y lo que hemos visto el año pasado es, si tenemos nematodes, tenemos fusarium que afectan raíz y encima tenemos un exceso de giberelinas, simplemente no tenemos raíz. Entonces el daño ha sido en la raíz. Este año ocurre lo contrario. Tenemos un enfriamiento donde hay un aumento de citoquininas y una disminución de giberelinas. La raíz es lo que menos vemos, es justamente donde debemos empezar a ver. Esta es una planta que tiene un problema de raíces porque ya presenta un brote que está anómalamente mal. Mire usted, una planta buena, una planta mala, ¿no? Y acá tenemos que observarlo a través de rizotrones que son en palto, en mango, para observar el sistema radicular. De esa manera hacemos un monitoreo de cómo va la planta. El clima afecta la actividad hormonal de la planta, el clima afecta la absorción de nutrientes y por lo tanto tenemos un problema serio a nivel de la fisiología de la planta. La inducción floral depende mucho, en el caso de mango específicamente, de temperaturas, de un control de temperaturas. Y lo que tenemos ahora, este año es particularmente anómalo,
porque tenemos, si bien es cierto las temperaturas máximas y mínimas están casi por el tema normal, lo anómalo es que la sensación de frío es muy baja y la sensación de calor es muy alta. Esa amplitud térmica está provocando una floración anticipada de muchos cultivos, especialmente caña de azúcar y mango, ¿no? Entonces, definitivamente hemos tenido que hacer una serie de acciones en el tema palto, hemos tenido que hacer podas agresivas. En el tema mango, no trabajar la poda el año pasado. Yo estuve en Piura en junio, donde les decía que mango florea sí o sí en Piura. Y si no florea, que la próxima vez que me llamen me voten, ¿no? Y el mango ha floreado y han producido. En tema casma, se ha tenido que inducir al mango hasta en 14 oportunidades con sulfato de potasio cristalizado, con el uso del etefón, porque no había otra forma que floree el mango. Y se ha hecho florear al mango y han ganado mucho dinero porque no ha habido mango. ¿Por qué? Y ahora lo que se viene es en años fríos, probable en la niña, como menciona el ENFEN, donde tenemos pues que el mango aumenta los rendimientos del mango cuando hay un tema de frío. Entonces, ¿qué hacer con mango? En casma ya comenzó a florear. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a botar la flor. ¿Por qué vamos a botar la flor? Porque simplemente hay demasiado azúcar, no hay gibrelinas, la planta está paralizada y por lo tanto la planta quiere producir frutos, flores, ya está floreando. Vamos a tener que botar la flor hasta el 1 de agosto para poder cosechar en marzo, porque si cosechamos en enero o febrero, el precio va a haber tanto mango en Piura que va a estar en el suelo el mango. O sea, tenemos que postergarla de esa manera, ¿no? Otro aspecto importante es el tema del estrés. El estrés térmico tiene mucho que ver con el tema justamente del calor, donde hemos tenido un daño. Esto ha trabajado, la planta ha sufrido muchísimo, ha tenido que utilizar recursos y muchas veces no ha tenido la capacidad de poder sobreponerse cuando la planta ha sido vieja. Ejemplo, por decir, el espárrago. Un espárrago muy adulto, no, hemos tenido problemas serios. Y vemos que el estrés, la sumatoria de estrés nos va a un menor rendimiento. Para terminar, los elementos que han trabajado, que han sido perjudicados, es el calcio, es el boro, donde hemos tenido deficiencias y se nota, ¿no? Y para concluir, la conclusión es el presente, el niño 2015, 2016, 2014, 2016 ha tenido un efecto muy importante en el cultivo, en casi todos los cultivos, excepto arroz, que ha sido beneficioso, inclusive caupí, vino ungulata, maní ha sido muy afectado por el tema térmico, maíz muy afectado, casi la mayoría de cultivos. Y el Comité Multisectorial considera que tenemos una probabilidad de una La Niña. Esta amplitud térmica nos va a significar que va a haber pues, un año excelente para papa, para cultivos que necesitan frío. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Luis Icochea Salas. Él es profesor principal de la Facultad de Pesquería de esta universidad. Tiene un doctorado en pesquería en la Universidad de Tokio, en Japón. Él ha sido miembro del directorio del IMARPE por 7 años y está realizando investigación permanente sobre los recursos hidrobiológicos del mar peruano, en particular con referencia al fenómeno del Niño, en este caso 2015-2016. El doctor Icochea nos va a exponer sobre el impacto del fenómeno del Niño 2015-2016 en la biodiversidad hidrobiológica del mar peruano y la acuicultura, mitigación, implicancias económicas y lecciones aprendidas. Con ustedes, el doctor Icochea. Buenas tardes con todos. Bueno, quería ver más grupo de estudiantes de otras facultades. Estoy viendo mucho a los pesqueros, sobre todo los que llevan curso conmigo, tienen miedo que los jale, de repente han venido. Pero gracias a ellos, mucho de lo que voy a hablar hoy día, que trato de estar al día con lo que ocurre en tiempo real. En esa foto fue una experiencia que tuvimos hace poco, en 2-3 de junio de este año, y donde esos sensores que se ven ahí, estuvimos 24 horas poniendo los sensores, cómo variaba la temperatura de 1 a 5 metros. No voy a hablar del tema eso ahora, pero encontramos cosas muy interesantes. Como digo, quiero dedicarme a los jóvenes, porque ahora
hay mucho que hacer, sobre todo en esta universidad, que deberíamos comenzar a llevar la batuta en todos los campos, ¿no? Y, por supuesto, complementar a otros. Más o menos el contenido de mi trabajo va a ser materiales y métodos utilizados. El pronóstico que hicimos, se habla mucho de que no se pueden hacer pronósticos a mucho plazo y todo. Yo creo que ciertas cosas sí podemos pronosticar, ¿no? Como ya vamos a ver, el fundamento de ese pronóstico, evolución de ENSO 2014-16, y voy a ser sincero, los dos últimos capítulos los tenía ahí presentes, pero recién me acordé y los he puesto, pues son temas que he desarrollado yo en otras asesorías, sobre todo los dos últimos. Y solo he puesto un texto que se va a basar en todo lo que venimos haciendo. Bueno, en cuanto a los datos, o sea, antes que todo, yo lo que hablo siempre me gusta fundamentarme en información real, en información no que me dijeron, leí, traje el gráfico de otro sitio, no, sino con la misma información que se viene obteniendo en diferentes medios. Por ejemplo, tenemos las boyas de la NOAA, que todo el mundo tiene acceso a través de internet, ¿no? Pero lo malo de estas boyas para nosotros es que solamente hay información hasta de Galápagos hacia el oeste. Luego tenemos esta maravilla que ha salido desde el año 2000, ¿no? Que son los flotadores Argo, que ya vamos a ver de qué trata, y luego estos sensores, gracias a un colega mío japonés que estudió conmigo la maestría, lo animé y desde el año 2005 venimos haciendo este tipo de exploración, y egresados de aquí que ahora son capitanes de barco y que han convencido a sus jefes que compren CTD, o sea, equipo que mide salinidad, temperatura, oxígeno, y que hacemos bastantes cruceros independientes de lo que hace el IMARP, hidrografía y navegación, que también complementa. En cuanto a las boyas, como les decía, son la ubicación de casi 70 boyas, de las cuales solo habían dos, las dos de acá estaban desde el año 82-83, tuvimos información de ese niño. En el 97 se pusieron todas estas y ahora, a pesar de estar todas, estaban cerca de 40 nada más operativas. Y estos son los flotadores, toditos. Entonces lo bueno es que estos son los 90 grados oeste, todos estos flotadores de información que no nos dan las boyas, gracias a Dios con los alumnos de oceanografía y oceanografía pesquera, los tenemos al día, lo que está pasando hasta el día de ayer, ¿no? Entonces, y de ahí podemos ver qué nos da esta información. Nos da la temperatura del mar de hasta los 2000 metros y la salinidad hasta los 2000 metros. Como es 2000 metros, están desde 60, 80 millas hacia afuera, ¿no? Y para eso complementamos con información, ¿qué pasa? Con la información de nuestros sensores HOBO, que tomamos la temperatura cada 15 minutos. Estamos viendo de conseguir los que miden salinidad también y con eso ya vamos a tener completos. Este niño quizás va a ser para nosotros el niño donde mayor información vamos a tener y estamos desmenuzando todo lo que ha pasado, en qué fallamos o en qué no acertamos correctamente. Acá está en el diario Perú 21 y miren la fecha, ¿no? Miren la fecha, ahí está, donde ya decíamos que se venía un niño grande, ¿no? Pero todavía ahí en ese momento su intensidad no la sabíamos. Ya a partir de abril, no solamente en periódicos, sino en canales, pudimos salir y hablar lo que pasaba. Entonces ahora voy a decir por qué, en qué me basaba, ¿no? Porque muchos ya se imaginan la cantidad siempre, y eso le va para los jóvenes, siempre va a haber crítica. Ay, ¿cómo dices eso? Has tirado los dados, se ha salido que sí, que no. No es así. Es una información que venimos analizando desde hace 20 y tantos años, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué me basé? Entonces, es muy fácil. El inicio del niño siempre va a ser igual. Siempre va a ser igual. Ahora, que ese niño, cómo se propaga y en qué consiste, qué pasa cerca a Australia, ahí se ve el nivel del mar por encima de lo normal, o la altura dinámica por encima, luego la termoclina, que es el cambio brusco de la temperatura con la profundidad, más profundo de lo debido,
los vientos del oeste, estos son primordiales, básicos, ¿no? Estos son los alisios que han hecho que esto se acumule, la tierra rota y siempre vas a ver esta posición. Acá hay 50 centímetros más que en la costa sudamericana, ¿no? Y la corriente Cranwell, ¿qué cosa es la corriente Cranwell? Es una corriente que va a lo largo de toda la línea ecuatorial y que va por la termoclina y es por donde transitan las ondas Kelvin, principalmente por esa área. ¿Por qué? Porque hay esa contracorriente a esa profundidad y en la zona ecuatorial, porque la fuerza Coriolis es cero, teóricamente. Entonces por ahí es más fácil que haya las contracorrientes y de ahí esa es la primera etapa del Niño. Por supuesto que muchas veces está en ese estado, he estado como 1 año y medio y no se producía el Niño. Entonces hemos estado alerta hasta que los vientos comenzaron a soplar fuerte. Entonces ahí ya no había error, la cantidad de agua caliente era muy grande, entonces de todas maneras tenía que haber algo. Y eso fue en marzo del 2014. Pero en el camino pasan cosas y de ahí que se debilita, no llegó el 2015, pero se volvió a fortalecer y llegó el 2016, fines del 2015. La corriente Cranwell nada más, este es el básico, varía todos los años y ese es el promedio histórico en su núcleo, en los 0,110 oeste, a 80 metros de profundidad. Su velocidad de 80, 90 o 110 en algunos meses, para que tengan una idea, es 3 veces o más la corriente Humboldt, ¿no? De rápida, pero a 80 metros, mientras que la Humboldt está en la superficie. ¿Qué pasó el año 97? Se tuvo un pico enorme de 240 centímetros, lo que va una lancha chica a todo motor, esa era la corriente. ¿Qué pasó el año pasado? Muy parecido, solo que con 6 días de anticipación se llegó al pico. Acá dejó de transmitir el sensor lamentablemente. Entonces con eso, ya nosotros, eso fue a 80 metros y a mayor profundidad también se ve algo parecido, pero el 97 sí se fue más, pero acá se adelantó. Entonces ahí ya era, si el 97 llegó a fines de diciembre, debía llegar antes. Y ahí es donde hubo confusión y en realidad sí llegó antes, donde fueron las máximas anomalías en Paita y otros lugares. Entonces la corriente Cranwell era buena. La segunda parte es que los vientos del oeste siguen fuertes, ¿no? La velocidad de la corriente en abril fue muy intensa, nivel del mar disminuye cerca de Australia y comienza a aumentar por el Pacífico Central, ¿no? Cuando esto queda así, todo vuelve a la normalidad, es lo que se llama Niño Modoki, pero no era el caso ya lo que estaba sucediendo. Y la termoclina se eleva al oeste, ¿no? Se sube y al otro lado se profundiza y las aguas cerca de Sudamérica, Paita, en promedio más de un mes tuvo más de 5 grados. La interacción océano-atmósfera es importante y aquí está la razón por qué no llegó el 2014 con fuerza, que si hubiera llegado a Perú hubiera sido desastroso. ¿Por qué no llegó? Y es que los vientos alisios tienen 2 componentes. Tienen el sur, el este-oeste y el norte-sur. El este-oeste sí estuvo más fuerte hacia Sudamérica, pero el norte-sur fue particularmente, ese es el año, el 2015 es el color clarito y el otro era lo normal. Eso fue en los meses de junio, julio, agosto y el mes de marzo, abril, mayo. Y comparándolo con el 97, ¿no? Comparándolo con el 97, vemos que también fue mucho más fuerte que el 97 el componente norte, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se transitaba la piscina de agua caliente, ese viento norte ha hecho que se desvíe una parte hacia el hemisferio norte, importante de la piscina, que si no hubiera pasado hubiera llegado con toda la fuerza a Perú. Por supuesto que eso alteró la atmósfera y nosotros no lo sufrimos, pero sí lo han sufrido otros países, ¿no? Bueno, voy a correr porque... Bueno, ¿y qué cosa? Ocurrencias 2005, bueno, en Chosica, esas olas bravitas de Cabo Blanco, ¿no? De este año, las plagas en Tumbes, de grillos, ¿no? Estuvimos ahí en ese periodo, y un muelle roto por la famosa fuerza de las ondas Kelvin. Las condiciones normales, estas son la distribución de las masas de agua de frente a Perú, y por los colores pueden ver las aguas tropicales, ecuatoriales, con salinidades muy bajas,
y estas con salinidades altas al oeste y las aguas de la Humboldt o corrientes costeras frías. Cuando hay un niño como el 97, 82, 83, invaden estas aguas del norte, ¿no? Y al invadir, el nivel del mar sube mucho acá y aguas muy calientes producen grandes lluvias. ¿Por qué no hubo lluvias este año? Hubo, pero 2 o 3 días, como nos explicó la ingeniera Grinia, ¿no? Vamos a ver por qué. Empezando la Cranwell, ¿qué está pasando ahora? ¿No? Y hay diferencias. Ese es el promedio. Y este año está más intenso, o sea, generalmente cuando ya llega el niño, la Cranwell se debilita, ahora está menos débil. Eso es a 80 metros y esto a 120. A 120 metros, donde también está más fuerte este año, ¿no? Eso es algo bueno de que el extremo frío no va a ser tan grande y cuando llegue, va a llegar en primavera, verano, que las temperaturas van a ser más altas de lo normal, entonces se va a sentir menos frío. Si llegara en agosto, julio, ahí sería la cosa muy seria. Y la última etapa de cuando llega el niño, el viento del oeste, ¿no? Muy fuertes, los alisios normales, y llega toda esta piscina, ¿no? Entonces, lo que nos espera para Sudamérica, porque el hemisferio norte sí está y va a seguir con los problemas de una piscina grande que tienen ahí, anomalías de 5 o 6 grados a 50 metros o más de profundidad. Nosotros estamos a menos. Bueno, y acá viene la maravilla de los flotadores, que actualmente en todo el mundo hay 3.900 flotadores donde tenemos la información cada 10 días, 5 o 10 días y hasta los 2.000 metros de profundidad o 1.000 metros. Y podemos saber lo que está pasando. Tenemos tema para muchas tesis, meteorólogos, biólogos, agrónomos, de todos. Necesitamos ahora tesistas, porque ya se van de vacaciones mis alumnos y no sé con quién voy a estar procesando todo esto. Luego, esto es en los 2 sur, que es la zona ecuatorial, y vamos a ver las masas de agua que hay ahí. Y vean ustedes, se supone que en los 2 sur, que es en Ecuador, debería haber solo estas aguas tropicales y ecuatoriales, lo cual está por ahí normal. Pero no tienen nada que ver las aguas costeras frías o Humboldt, ¿no? En los 3 grados, ahorita, vemos de que las aguas ecuatoriales hay muy poco y casi todo es, y hay esto por acá que aparece, que no es un agua existente, porque las aguas de Humboldt no tienen temperaturas tan altas. Y en los 4 grados, ya esto es sí, frente a Paita, 5 grados, ¿no? Vemos que están las costeras frías y para nada han ingresado estas ecuatoriales. Esto es en enero, febrero, ¿no? Y esto es en los 5 grados sur frente a Paita exactamente. Tampoco las aguas ecuatoriales o tropicales han aparecido. ¿Qué ha pasado? Han ingresado las aguas del oeste con temperaturas más bajas, menos evaporación, menos lluvias. Y ahí está la respuesta por qué no ha llovido. Entonces, el principio del niño lo encontramos, pero el final no, porque los vientos se interrumpieron el sentido, y ahí es donde sí puedes decirse eso de que en 3 meses, 6 meses no se pueden dar los pronósticos, pero sí se puede en tiempo real cambiar muy rápido lo que se está pronosticando. Y esto, por ejemplo, esto es frente a Chimbote, ¿no? Vemos cómo la temperatura aumentó del 28 de diciembre al 12 de febrero. Pero lo más importante es la salinidad. La salinidad, tenemos salinidades entre las aguas costeras frías y cómo aumentaron a las aguas subtropicales superficiales, que es más de 35, o sea, las aguas del oeste ingresaron en ese periodo con mucha fuerza frente a Chimbote. Y esto ahorita, las masas de agua entre el 28 de diciembre, este es el mismo gráfico, ¿no? Y vemos que todo se ha vuelto agua subtropical superficial, o sea, las aguas oceánicas. Y recientemente, no sé qué pasa con, quiten el tiempo por favor, y acá es lo último desde el 20 de junio hasta el 10 de julio, ¿no? Me van a disculpar que no tenga de hoy día porque ningún flotador salió hoy día, pero han salido el 10 de julio el último, y podemos ver cómo la salinidad, esto está a 80, 100 millas fuera de Chimbote, está por encima, valores altísimos de 35,5 y temperaturas altas para la zona de 23 grados aproximadamente.
y haciendo el diagrama TS son aguas subtropicales. Ahora, esto es con nuestros sensores desde el año 2014 hasta hace poco. Y acá están las famosas ondas Kelvin, tren de ondas Kelvin. Perdón. ¿No? Miren ustedes, aquí está cuando di mi pronóstico. O sea, el niño, tenemos que cambiar el concepto. No decir que si Perú se calienta, no se calienta, no. Si se inicia y llegan las ondas Kelvin y permanecen por tiempo y se calienta, ya es niño. Que si sea débil, moderado o no, es otra cosa. Pero ya es niño. Eso de yo no con esto de costero y estas cosas, no. Porque esto en Centroamérica, me decían, con razón, nos ha pasado cuántas cosas, ¿no? Igual en otros países, en Paraguay, Argentina. Bueno, entonces aquí es donde ya nosotros salimos en la prensa y decimos, oye, ya se inició el niño, pero vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces no fue de que yo creí, de que sospeché, no, esto es conciso y vemos cómo se calienta acá el 2014, o sea, sí el niño es 2014, 15, 16, aquí está el 15 y el 16, ¿no? Permanece más de 3 meses, ya es niño. ¿Ya? Ok, ya de ahí voy a rápidamente nomás, bueno, la temperatura ya habló Grinia, ¿no? La temperatura máxima, mínima y máxima, un poco por encima del 2015 que el 97, ¿no? Igual, bueno, y lo correcto, o sea, es que este año, ¿qué es lo que ha pasado? Esto era en condiciones del 2015 y 2016 se ve esto, aguas frías, muy costeras y estas aguas todavía están muy cerca a la costa. Esto va a evitar que se enfríe, pero sí en algún momento, si los vientos se fortalecieran, esto sí se va a dar una niña extrema, ¿no? Entonces, bueno, y esto es en CASMA, la tendencia, lo hemos sacado recién este sensor en mayo, y ya vemos la tendencia a disminuir cerca a la costa, que corrobora lo que estamos viendo. Y por último, nada más, no sé qué pasa con... ya. Bueno, sobre la biodiversidad, ¿no? Lo que sí se ha favorecido la pesca en Perú, porque está todo más arrinconado hacia la costa, hay otras especies, y la acuicultura pues tiene que progresarse, pero tiene que invertirse y tiene que utilizarse especies naturales de acá y también foráneas, pero hacerlo no en el mar, sino en tierra firme, ¿no? Porque para que no haya problemas con las especies. Luego, la mitigación, que ya se ha hablado bastante de esto, ¿no? Y las lecciones aprendidas, que sí se detecta el niño, ¿no? En tiempo real, uniformizar los criterios, y el niño no debería, este último por favor, no debería ser un evento negativo, sino como en 1891 se hablaba de un año de abundancia, ¿no? Y que gracias a que las ciudades crecieron en forma desordenada, se volvió en año de tragedia. Son las recomendaciones que damos y agradecimientos. Gracias a los alumnos, a los foráneos que nos han apoyado, bueno, y cualquier cosa estamos a su disposición. Muchas gracias. La siguiente ponencia es del ingeniero Jorge Mario Palomares de los Santos. Él es ingeniero forestal egresado de esta universidad con estudios de posgrado en economía agrícola y en gestión ambiental. Él se ha especializado en técnicas de lucha contra la desertificación y diseña proyectos de adaptación al cambio climático. El cargo actual de él es director de proyectos de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral, AIDER. Él tiene una amplia experiencia en el manejo forestal comunitario en el bosque seco del noroeste del Perú y maneja proyectos forestales con especial énfasis en la lucha contra la desertificación. Él ha trabajado en el Programa Nacional de Acción Forestal y en el proyecto de utilización racional de la vicuña. Es consultor de FAO y su especialidad, repito, es bosque seco del noroeste y en temas ligados a la lucha contra la desertificación y la sequía. Con ustedes el ingeniero Palomares.
Buenas tardes con todos. Como se ha mencionado, soy egresado de esta universidad y lo que voy a presentar difiere sustancialmente de lo que han presentado los anteriores ponentes. En primer lugar, porque yo no pertenezco a la academia, no soy un profesional que haya desarrollado vida académica, pero sí vamos a presentar la experiencia que hemos tenido en el manejo de bosques secos del noroeste y ligado eso específicamente al trabajo que hemos realizado entre los niños del 97-98 y el presente niño, ¿no? Acá tenemos una experiencia que realmente queremos compartir. Bien, como no todos son forestales, los bosques secos realmente son un ecosistema muy importante, representan el 42% de todos los bosques tropicales y subtropicales del mundo. En Centroamérica equivalen al 50% de la masa boscosa y en Sudamérica el 22%. En Perú sí es realmente pequeño, equivale al 2.4% de nuestro territorio y son principalmente los bosques secos del noroeste, también hay bosques secos altoandinos, pero los bosques secos del noroeste principalmente son 3.300.000 hectáreas. Se considera que los bosques se han reducido al 50%, es decir, anteriormente fueron más de 6 millones de hectáreas de bosques. ¿Por qué son importantes los bosques secos? Porque son una zona muy particular, un ecosistema muy singular, que tiene una alta importancia biológica, que está muy amenazado, que es poco conocido, y tiene presencia de especies endémicas, es decir, especies que solamente las encontramos allí, no en otra parte. Entonces es importante conservarlos. Los bosques secos han sido incluidos dentro de los puntos calientes de biodiversidad y forman parte del hotspot Chocó, Magdalena, Tumbes. Además de esta riqueza, digamos, en cuanto a especies, los bosques secos no están despoblados. Tenemos una población de más de 400.000 personas que viven allí, principalmente comunidades campesinas y la mayoría de ellas en situación vulnerable, en extrema pobreza. Un concepto que es importante también mencionar es el tema de la desertificación. La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación definió la desertificación como la degradación de las tierras ubicadas en tierras secas debido a variaciones climáticas, pero también a actividades humanas. Y los bosques secos, que muchos están bastante amenazados, sufren degradación. Y las principales causas de degradación son dos: la deforestación y el sobrepastoreo. La deforestación debido a dos causas principales: la tala por obtener leña y carbón y el cambio de uso de la tierra. En cuanto al sobrepastoreo, que es un concepto que sí se entiende, también es preciso señalar que no es solamente el que los animales coman más de lo que el bosque puede ofrecer, ¿no?, sino que también se produce el sobrepastoreo cuando una especie en particular o algunas especies en particular son consumidas al punto tal que no es posible obtener una siguiente generación de esas especies. Bien, bueno, ahí el título dice en Piura, en realidad es la deforestación en la costa norte, se estima en más de 30.000 hectáreas año. Si tenemos 3.300.000 hectáreas, significa que si todo sigue igual, si todo siguiera igual, en 110 años ya no tendríamos bosques secos. ¿Y dónde entra el niño en este asunto, no? El niño entra precisamente en que el niño crea una situación muy particular que favorece a los bosques, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, la visión tradicional que tenemos del fenómeno del niño es un evento catastrófico, ¿no? Un evento que hace daño, un evento que perjudica la economía. Nosotros tenemos una experiencia muy particular. En el año 97 presentamos un proyecto a un programa APKEPSENREN, ¿no?, que era financiado por USAID, y comenzaron a salir las noticias, ¿no?, de la tragedia en Piura, las lluvias, ¿no?, y habiéndonos aprobado el proyecto, nos llega una comunicación diciendo: no saben qué, su proyecto vamos a retrasarlo porque la situación en Piura es problemática. Es muy posible que la catástrofe, ¿no?, que se está dando climática perjudique su proyecto. Y nosotros los invitamos a ir al bosque a que vean cómo estaba, y se llevaron una gran sorpresa porque lejos de estar perjudicado, el bosque se veía muy favorecido precisamente por esas lluvias, ¿no? Entonces hay una visión, decía, tradicional de que tenemos lluvias intensas que causan daño, inundaciones, aluviones, deslizamientos, daño a infraestructura, plagas, enfermedades. Eso es cierto, se presenta.
pero no son una consecuencia natural, no es que deban presentarse porque así es el fenómeno, se presentan porque normalmente los seres humanos somos los que cometemos los errores. Recordemos, ¿no? En época de la cultura egipcia, por ejemplo, para ellos era un gran favor que el Nilo se desbordara e inundara los terrenos aledaños porque ahí cultivaban. Y el sentido común les decía que no debían sembrar no debían hacer sus casas en esa zona porque se iba a inundar. ¿No? Miren, los antiguos tenían ese conocimiento, ¿no? Nosotros lo hemos perdido. Nosotros lo que hacemos, hacemos urbanizaciones a orillas de los ríos, los hacemos también por ejemplo, lo que pasa en Yosica, ¿no? En las vías donde salen los huaicos, construimos casas. Bloqueamos esa vía natural por donde viene los deslizamientos, lógicamente se produce la catástrofe con pérdidas humanas, pérdida de infraestructura. Entonces somos los seres humanos los que cometemos los errores y después nos quejamos del desastre natural. Creemos que esa visión tenemos que modificarla, tenemos que cambiarla y creemos que el fenómeno del niño nos ofrece esa oportunidad. Y bien, la prevención, que normalmente se empieza 6 meses antes, como en el último gobierno, lógicamente no da para mucho, ¿no? Por más plata que pongamos, en 6 meses no podemos contrarrestar los efectos que se van a presentar. Tenemos que tener presente lo siguiente, así como somos un país en el cual va a haber terremotos siempre y tenemos que prepararnos para ello, también somos un país en el cual el fenómeno del niño se va a producir de todas maneras. Entonces, no podemos esperar a que falten 6 meses para que el niño se declare o venga su parte más fuerte para recién hacer acciones de prevención, ¿no? Y es más, a veces las hacemos tan mal como en Piura en el año 97-98, por ejemplo, que luego de las acciones de prevención se cayeron 3 puentes, ¿no? Entonces, lejos de mejorar, perjudicamos al parecer lo que queríamos preservar. Bien, había dicho que la prevención está marcada por esta visión del niño, ¿no? Y lo que es más, inclusive, ¿no? Esa foto que ven ahí es de un niño disfrazado en Halloween del fenómeno del niño, porque se cree que es algo malo, ¿no? Esa es una visión muy tradicional que los diarios, la opinión pública tiene en general en las ciudades sobre el niño. Bien, pero el niño, sobre todo para los forestales que trabajamos en bosque seco, tiene efectos muy positivos. En primer lugar, favorece la regeneración del bosque. En una zona donde normalmente no llueve, la presencia de lluvias, ¿no? Y con un stock de semillas que sí está ahí, están adaptados precisamente para ese ecosistema muy seco, permanece la viabilidad de las semillas por años, por décadas. Al menor inicio de humedad, esas semillas rebrotan y crece una regeneración. Lógicamente, si la lluvia no tiene la frecuencia, digamos, una periodicidad, ¿no? o son continuas, esa generación puede terminar por morir. Pero por lo general, en fenómenos del niño, esa generación llega a establecerse. Hay mayor disponibilidad de pastos también, aunque no lo crean, en esta zona de Piura, para los que no conocen, al menor inicio de humedad brotan pastos naturales y ese pasto sirve de alimento para el ganado. Lógicamente, si hay mayor pasto, entonces va a aumentar la producción ganadera también. Si uno le pregunta al campesino piurano tu ocupación, va a decir agricultor. Sin embargo, si uno observa a lo largo del tiempo, se va a dar cuenta que este señor se dedica a todo menos a la agricultura, porque no hay agua. Estoy hablando de las zonas no próximas a los ríos, lógicamente, ¿no? Estoy hablando de la zona más alejada de la ciudad, en la cual hay una población campesina que proviene de lo que anteriormente fueron las haciendas. Nosotros hemos trabajado en Ignacio Tábara, que anteriormente perteneció a la hacienda Ñómala, y allí han quedado los campesinos, se han convertido en comunidad campesina a raíz de la ley que se dio después de la reforma agraria, pero ellos declaran, ¿no? Ocupación principal, agricultor. Y repito, su principal actividad en realidad no es la agricultura, es la ganadería, y después sobreviven aprovechando el bosque o explotando el bosque. Entonces, para ellos solamente existe la agricultura de temporal, la agricultura que es de secano, hasta cuando hay lluvia recién pueden cultivar. Entonces, estos señores se dedican a agricultura, digamos, en un periodo de 5 años, tienen un año con lluvias bastante regulares, y luego son 4 años de sequía. Por lo tanto, su actividad principal no es pues la agricultura. Son 4 años en los cuales ellos viven de otras actividades, como repito, ganadería y forestales. Entonces, cuando hay fenómeno del niño, cuando hay lluvias, sí pueden ellos cultivar. Y salen productos, ¿no? Como la zarandaja, que es un producto de uso bastante regional. El chileno, para el que no sabe, es lo que nosotros llamamos el frijol Castilla, es el frijol chileno. El frijol de palo, maíz, zapallo, ¿no? Sandía,
etcétera, y producción apícola porque es floración. Bueno, el algarrobo también produce, ¿no?, la algarroba y este fruto también le brinda ingresos al campesino. En AIDER, que es donde yo trabajo, estamos en el tema de manejo forestal comunitario en bosques secos desde el año 92, ¿no? Y creemos que es posible manejar estos bosques si basamos ese manejo en un ordenamiento forestal y en un plan de manejo silvoganadero, es decir, un plan que articule forestales con ganadería. Un concepto adicional es que para nosotros el bosque no solo es el conjunto de árboles, sino abarca el ecosistema en su conjunto, ¿no? Agua, suelo, árboles, plantas en general y la población humana que lo habita. Y lo que hacemos nosotros, no solamente con el niño, pero sí aprovechando el fenómeno del niño, es precisamente lo que llamamos la regeneración natural asistida, que es favorecer el establecimiento de esa regeneración para que tengamos un bosque dentro de algunos años. Entonces se protege principalmente con cercos que se elaboran, ¿no? Y luego, cuando ya está establecida la vegetación de este bosque, procedemos a hacer los tratamientos silviculturales, ¿no? Principalmente podas y el manejo de la densidad en función al objetivo que perseguimos. También esos pastos que surgen de manera abundante muchas veces se pierden y se queman, ¿no?, en los incendios forestales que se producen. Entonces lo que nosotros hacemos es promover la siega y enificación de estos pastos. En el año 97-98, por ejemplo, nosotros pudimos enificar pasto y nos duró para los años de sequía. Y lógicamente la recolección y selección de algarroba. Había dicho que había un componente ganadero también en nuestra propuesta, y este componente ganadero tiene que ver con 3 acciones principales: mejorar genéticamente el ganado. El ganado criollo por lo general tiene problemas de consanguinidad por un mal manejo que se tiene, ¿no? Se cruzan padres con hijas, con nietas, etcétera, y de eso deriven problemas de degeneración. Otro problema que tiene es el manejo, es un manejo que nosotros podríamos llamar no técnico, no hay instalaciones adecuadas, la alimentación tampoco sigue un régimen, ¿no?, digamos, basado en criterios técnicos, y hay problemas sanitarios. Entonces, en esos 3 aspectos incidimos. Y lo que hemos trabajado la introducción de un ganado ovino de pelo, que es el Black Belly, y más adelante vamos a ver los resultados obtenidos. Bien, en cuanto a algunos avances y logros, 3.300 hectáreas de bosques manejados, 150.000 arbolitos de regeneración natural, que están en 6.000 hectáreas de bosques adicionales a las 3.300 que hemos mencionado. Estos resultados de abajo son del año 97-98, se cegaron y acopiaron 1.600 toneladas de pastos verdes, y de eso se obtuvo 480 toneladas de heno. 53 toneladas de algarroba recolectada y seleccionada, y 600 metros cúbicos de leña procedente de podas, es decir, sin afectar la existencia de los árboles. También promovimos la ganadería, tratando de que sea 50% caprina y 50% ovina de pelo en Nacho Tábara, mediante la introducción de ganado Black Belly. Y también el pasto enificado nos permitió ensayar un cambio en el sistema de crianza de extensivo a semiestabulado. Cuando uno promueve la crianza semiestabulada, la pregunta que hace el campesino es, bueno, ¿y qué le doy de comer cuando el ganado no sale al campo?, ¿no? El stock de heno que podemos almacenar nos permite precisamente dar respuesta a esa pregunta. También se ensayó el pastoreo rotativo y se determinó que un ovino de 50 kilos puede alimentarse en un año en 1 hectárea de bosque seco. Se mejoró el manejo sanitario con la introducción de 15 botiquines veterinarios. Y estos son algunos resultados del mejoramiento genético que se hizo, ¿no? Mientras que el ganado criollo madura entre los 10 y los 12 meses, madurez sexual, el ovino mejorado tanto de primera como de segunda generación lo hace en menos tiempo, entre 9 meses y 8 meses y medio. El ovino criollo nos da un parto por año y una cría por parto. El ovino mejorado tanto de primera como de segunda generación nos da más de un parto por año, es decir, en 2 años son 2 partos con seguridad y 2 crías por parto. Perdón, en 2 años son 3 partos y 2 crías por parto. Por lo tanto, tenemos 6 animales, ¿no?, nuevos en 2 años, mientras que con el criollo solamente tenemos 2. Peso al nacimiento, 1.25 kilos en el criollo y casi 2 kilos en los animales mejorados.
El peso a los 90 días en el bovino criollo es de 9.5 kilos, mientras que ese mismo peso o un poco más lo tenemos a los 60 días con el bovino mejorado, tanto de primera como de segunda generación. El peso a los 6 meses del ovino criollo es de solo 22.5 kilos, mientras que en ovinos mejorados, en machos de 33 kilos y medio y en hembras de 28 kilos. ¿No? Es bastante la diferencia que se logra. Significa que tenemos animales que salen antes para la venta, ¿no? Y eso es ingreso para los campesinos. Y finalmente, un dato muy importante es la conversión alimenticia, ¿no? Los ovinos criollos requieren 8 kilos de alimento para producir 1 kilogramo de carne, mientras que los mejorados menos de 5 kilos. Entonces significa que con la misma cantidad de pasto podemos tener mayor cantidad de animales o podemos tener la misma cantidad de animales consumiendo menos pasto si hablamos en términos de evitar la degradación del bosque. Bien, entonces, eso era lo que yo quería presentarles. Nos gustaría que en el futuro, ¿no?, cuando hablemos del bosque seco y en general del fenómeno del Niño, pensemos que ese fenómeno del Niño ayuda a regenerar el bosque, a tener nuevos bosques, ¿no? Y que ese nuevo bosque significa que los niños que actualmente viven en esos terrenos puedan llegar a convertirse en seres maduros, en seres padres de familia, ¿no?, al amparo de ese bosque. Muchas gracias. Nuestro penúltimo ponente del día es el doctor Carlos Alfredo Gómez Bravo. Él es profesor principal de la Facultad de Zootecnia de esta universidad. Él tiene un doctorado en su especialidad, ha sido recientemente decano de la Facultad de Zootecnia y realiza investigación en estos temas ganaderos y con especial referencia a los impactos del fenómeno del Niño en el Perú. Con ustedes, el doctor Carlos Alfredo Gómez. Aló, aló, ¿se escucha por favor? ¿Sí? Buenas tardes. Quiero agradecer a la comisión organizadora la oportunidad de estar esta tarde con esta corta presentación. Me parece que es de suyo importante que hayamos focalizado atención aquí en la Universidad Agraria sobre un evento tan importante que es el fenómeno del Niño para la situación agropecuaria del país, pero también para el bienestar de la población rural y citadina del país. Entonces creo que es muy importante que prestemos atención a estos temas importantes. Como indicó el doctor López Ocaña, yo soy profesor de la Facultad de Zootecnia y voy a orientar mi presentación justamente casi como un seguimiento a la anterior presentación, donde ya se ha hablado de la ganadería y el fenómeno del Niño. Esto es lo que se observa todos los veranos en Lima. Todos los veranos en Lima, si hablo de vacunos lecheros, hay una caída de producción. Y esa caída de producción está entre el 20 a 40%. ¿Qué significa esto? El ganadero lechero en la costa se ve afectado por los veranos. Y esos veranos se ve aquí claramente, 20 a 40% menos de producción. Cuando hay fenómeno del Niño y el calor aumenta más de lo normal, esa caída aún es mayor. Quiere decir que es lógico que un impacto del fenómeno del Niño es menos producción lechera en la ganadería de costa. Pero no es solamente menos producción de leche, hay algo que se arrastra posteriormente al momento mismo del verano, eso es la fertilidad del ganado. El ganado, durante el estrés calórico, pierde fertilidad, y al perder fertilidad se perturba el sistema productivo desde el punto de vista de rentabilidad. Entonces, todo ganadero conoce que en el verano sus preñeces son 10%, de 100 servicios 10 preñan, mientras que en el periodo de termoneutralidad de 100 preñan 40. Pero cuando hay fenómeno del Niño, esto baja al 5%, baja al 2%. Quiere decir que hay un tema grave de rentabilidad de la ganadería lechera por fenómeno del Niño durante su ocurrencia en la costa. Esto ilustra el impacto. ¿A qué me refiero? En la abscisa está humedad relativa.
y obviamente en Lima estamos en el borde de 90 y 100. Y aquí aparece la temperatura ambiente. Cada vez que aumentamos grados, pasamos de estrés ligero a estrés moderado a estrés severo. Y eso es más cierto en humedades relativas como la de la costa. Entonces, nosotros nos ubicamos en un ambiente climático donde por la humedad relativa comparativamente mayor a otros sitios del mundo, nosotros tenemos esos grados de temperatura superior con un impacto más notable, más estrés y por lo tanto menos productividad y menos fertilidad ganadera. Y eso significa rentabilidad disminuida. ¿Qué estrategias podemos tener para enfrentar esto? Yo dividiría, una es la estrategia ambiental. Y la estrategia ambiental significa invierte con un adecuado costo-beneficio en instalaciones que te permitan acercarme a la termoneutralidad al animal. Y eso en nuestras condiciones significa aire forzado y agua que cae en el animal haciendo ciclos de sí-no. De tal manera que el animal se le ayuda a perder calor. Esta es una tecnología que bajo las condiciones nuestras, lo que está descrito aquí es lo que ha demostrado mejor costo-beneficio. Esto se hace en muchos sitios del mundo, en zonas que sufren de estrés calórico. ¿Es suficiente lo de la izquierda? No, también necesitamos lo de la derecha. ¿Qué significa? Tengo que cambiar el tipo de alimento y sus características que recibe durante estrés calórico. Ese cambio significa conocimiento que tengo que transferir al ganadero. Si el ganadero no tiene el conocimiento, no va a poder hacer los ajustes en los componentes de su alimento que le permitan ayudar a mitigar el impacto del estrés calórico. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Tengo que sumar manejo ambiental y tengo que sumar manejo alimenticio diferente durante el evento estrés calórico exacerbado en temporada de evento del Niño. Voy a regresar un poquito luego a Costa de nuevo, pero permítame ahora saltar a la situación en Sierra. ¿Cuál es el efecto notable o más notable del fenómeno del Niño sobre la ganadería en la sierra? El evento se llama sequía. ¿Qué significa? Menor disponibilidad de agua. Y esa menor disponibilidad de agua, que lo podemos apreciar en muchos datos de registros que documentan esa menor disponibilidad de agua, se refleja en algo muy importante, que es la disponibilidad de pastos para que se sustente la ganadería. ¿Dónde en el Perú hay este impacto en mayor relevancia? En la parte andina del sur. Eso es donde, desde el punto de vista descriptivo, ocurre más de esta carestía, esta menor disponibilidad de agua que afecta todos los sistemas pastoriles en los Altos Andes. Todos se ven afectados por esa menor disponibilidad de agua. Una sequía con mayor gravedad en la zona. Miren, el 72% de los vacunos en el Perú están en la sierra. Y de esos, la mayor parte, en términos proporcionales, está en la Sierra Sur. Si nosotros pasamos ahora a las alpacas, miren los verdes, el 90-80% están en la zona sur. Quiere decir que coincide la gran población vacuna del Perú con la gran población alpacuna en la zona donde, como consecuencia del fenómeno del Niño, se agrava la sequía. Entonces no es de extrañar que tenemos los dramas de las familias ganaderas en el Alto Ande unos años más que otros, como secuela del fenómeno del Niño. Tenemos heladas y friaje, y los dos tienen definiciones diferentes, pero los dos, miren, este es el mapa de heladas.
¿Dónde ocurre más concentración? En la zona sur altoandina, desde el punto de vista de prevalencia en área. Entonces tenemos varias circunstancias que se juntan para un mismo efecto. La ganadería altoandina en el sur se ve agravada en su realidad, que es cotidiana, como consecuencia del fenómeno del Niño. Eso significa básicamente menor disponibilidad de pastos y por lo tanto problemas de supervivencia animal, problemas de productividad animal y por último problemas de sobrevivencia de la familia que depende principal o exclusivamente de la ganadería en esos sitios de nuestro país. ¿Cuáles son las estrategias que hemos venido aplicando? De nuevo, estrategias de manejo ambiental, y esas estrategias de manejo ambiental son, por ejemplo, inversiones en cobertizos. Podemos discutir si han estado adecuadamente implementadas desde el punto de vista del diseño. ¿Son eficaces desde el punto de vista de la inversión suficientemente? ¿Están ubicados desde el punto de vista de la sierra del país en las zonas más críticas? Eso lo podemos conversar y discutir, pero la realidad de que es una estrategia que apoya mitigar esos efectos, eso existe y ha sido demostrado, ha sido documentado con investigación suficiente para confirmarnos que es una estrategia que necesita implementarse de la mejor manera posible. El problema, señalé, es un problema también de disponibilidad de alimentos. Siempre en la época seca del año, en la sierra, hay menor disponibilidad de pastos. Pero esto se ve agravado como secuela del fenómeno del Niño por sequía en el sur. Quiere decir que tenemos que tener más disponibilidad de alimentos. Y eso implica organizarnos para tener esa disponibilidad. En otros países lo que se hace es, se saca animales. Ok, yo saco animales, me quedo con menos. ¿Es eso viable dentro de la economía campesina? Yo creo que son preguntas que no nos hemos respondido totalmente. Quiero juntar el efecto del fenómeno del Niño con el impacto del cambio climático. Y creo que el cambio climático agrava la secuela del fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque nos lleva a incrementar la intensidad de eventos atmosféricos, me lleva a problemas de menor disponibilidad de agua. Entonces, la secuela del fenómeno del Niño va a ser más grave cada vez, por consecuencia de su interacción con la realidad del cambio climático, en el sentido de menor disponibilidad de agua. Quiero señalar otra información. Este es trabajo en el documento Economía del Cambio Climático en el Perú, financiado por CEPAL, Naciones Unidas, etc. ¿Qué cosa demuestra? Demuestra que como efecto del cambio climático, hacia el 2040 en esta proyección, oye, va a haber más arbustivas, va a haber menos posibilidad de carga animal. Por lo tanto, tenemos varios elementos juntos, ¿cierto? Por cambio climático va a haber menor disponibilidad de pastos, menor alimento para la población animal hoy día allí. Esto se agrava con cambio climático. Esto se agrava por fenómeno del Niño. Entonces tenemos que pensar prospectivamente, creo yo, y qué mejor sitio que en nuestra universidad, en cómo integrarnos para tratar de darle respuestas, en mi opinión, a cada una de estas facetas del problema del cambio climático. Hay colegas nuestros que están trabajando en el área de la pesca, hay colegas nuestros que están trabajando en forestería, en agricultura. O sea, ¿cómo podemos crear un conjunto de mentes en la universidad para comenzar a producir integradamente para tratar de enfrentar esta situación de una manera universitaria? Yo creo que eso es la pregunta que nos está colocando la comisión organizadora a nosotros que estamos laborando aquí en la universidad en este momento cotidianamente. Quiero señalar de que
hemos producido 2 respuestas de investigación. Este es un proyecto que estoy coordinando en este momento y que ha comenzado su ejecución, que tiene que ver con desarrollar forrajes que sirvan para ganadería en la sierra, pero con una particularidad, con la particularidad de crecer y producir y tener calidad ante estrés restrictivo de agua. O sea, la realidad es menos agua. Entonces, ¿cómo puedo tener avenas y cebadas que crezcan más y mejor con menos agua? Y eso significa mejoramiento genético del forraje, que va a convertirse en alimento. Entonces, afortunadamente, persuadimos al Programa Nacional de Innovación Agraria para financiar de una manera inicial esta propuesta. ¿Alcanza para tener impacto nacional de la magnitud que quisiéramos? Yo creo que no alcanza, pero nos da recursos para comenzar a trabajar en el tema. ¿Qué cosa vamos a hacer aquí? Justamente hemos escogido, por cercanía, como ustedes comprenden, a nuestra zona geográfica, la zona de la Sierra Central, y vamos a introducir algo que no se ha introducido hasta ahora, que es herramientas de biología molecular para incorporarla a mejoramiento clásico, cuantitativo, para tratar justamente de lograr ese objetivo. Avenas y cebadas que puedan responder a restricción de agua, dándonos más y mejor alimento. Este es un segundo trabajo que también lo hemos iniciado. He señalado que una debilidad es la disponibilidad de alimento. Durante esa época seca, como secuela del fenómeno del Niño, como secuela del cambio climático. Es una realidad. Ok, quiero desarrollar un suplemento basado en recursos locales. Me refiero a avena que se siembre en zona de secano, vicia que se siembre en zona de secano, que me da productividad, biomasa para suplementar durante la época seca. Hemos conseguido financiamiento para trabajar ese propósito en Puno y hemos conseguido recursos para trabajar esa misma pregunta en Junín. Entonces esperamos que dentro de 2 años podamos tener una propuesta con comprobada eficacia que permita tener, ojalá, 50.000 hectáreas de avena sembrada con vicia, que me dé comparativamente una cantidad de alimento que me permita mitigar mejor, porque cuesta menos o probablemente con ese mismo dinero puedo suplementar más animales y de algo de una calidad que se acerque mejor a la demanda. Yo creo que esto es lo que quería presentar en términos generales y esperar que esta iniciativa de los señores, de los profesores, colegas nuestros, maestros nuestros, podamos hacerla nuestra dentro de la universidad y avanzar sobre el tema. Muchas gracias. Vemos cómo los alumnos de uno lo superan a uno. Muy bien, la última ponencia de la tarde es presentada por el biólogo Juan Torres Guevara. Él es profesor principal de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria, es director del Centro de Investigaciones de Zonas Áridas, que cumple 40 años este octubre y que tuve la felicidad de fundarla. Él tiene un magíster scientiae de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es asesor en el Ministerio del Ambiente sobre la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación y la sequía. Tiene mucha experiencia de campo y hoy día el profesor Torres
nos va a hablar sobre el episodio El Niño 2015-2016 en el Perú, transhumancia en el desierto costero del Perú y el aprovechamiento de los recursos naturales generados, lecciones aprendidas. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Después de 9 exposiciones sobre el tema del niño desde diferentes perspectivas, yo voy a resaltar una que tiene que ver con la transhumancia, estos traslados de las poblaciones en función del clima, que ocurren en todos los ecosistemas del desierto y de montañas del mundo, no es solamente de acá, en todas partes del mundo. Las poblaciones de los desiertos y de las montañas se desplazan constantemente. Ese es un tema. Y el otro tema que quiero desarrollar son 3 ideas que me parece que han atravesado las exposiciones disciplinarias rigurosas que hemos escuchado en la jornada del día de hoy. La primera tiene que ver con el hecho de que tenemos nosotros que de alguna manera rescatar el aspecto histórico de este tema. El segundo, propongo que hagamos un cambio epistemológico con respecto a este evento, le voy a llamar ahorita evento El Niño, que voy a explicitar esa idea. Y la tercera, que tiene que ver con que tenemos, desde mi punto de vista, que ya aceptar explícitamente que no es un fenómeno, aunque a mí me han explicado los colegas del IGP que manejan muy bien el tema, también los de MARPE que lo utilizan más que nada por el hecho de que ya es un nombre histórico. Pero tenemos que aceptar cada vez más, y es algo que yo he visto a lo largo de las 9 presentaciones que me han precedido, que es un episodio. Esto es una novela, donde cada vez que viene no sabemos por dónde es que va a salir. Sabemos de su llegada, hay avances en su intensidad, pero la forma en la que va a salir finalmente no la tenemos muy clara. Entonces, por ejemplo, miren, hay una comisión para el bicentenario de la independencia del Perú. Yo estoy a cargo del tema ambiental. ¿Qué ocurrió en esos años, desde Tupac Amaru hasta la gesta de la independencia? 13 niños cruzan esa etapa. No vamos a decir de que fue por el niño que se gestó la independencia del Perú, no queremos decir eso, sino que ese era el escenario. Es como también la llegada, la entrada de Pizarro por Tumbes coincide con un evento del Niño. Entonces hay que ver el tema para ver un poco más, con más distancia, el tema del Niño. Además, la caída del señor de Zipán y del señor de Sicán, según Walter Alba, el arqueólogo que ha trabajado sobre todo el señor de Zipán, tiene que ver con problemas en predecir el niño. Entonces, hay una memoria que tenemos que incorporarla en los trabajos tan rigurosos que han hecho. Me parecen rigurosos, muy bien pulcros, yo lo diría así, pulcros, de nuestra universidad y de nuestros exalumnos que han expuesto, estando ahora en otras instituciones. Pero nos falta tener más perspectiva, tener más angular para poder ver en qué momento estamos nosotros. Y claro, indudablemente que nuestros referentes son el 82-83 y el 97-98, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido este libreto, 82-83, lluvias en el norte, sequías en el sur. 82-83. 97-98, hubo lluvias en el norte, pero el sur fue buen año. Y además, cuando nos preparamos para el 97-98,
Nunca pensamos que iba a salir Ica. Y apareció Ica. Y miren con qué discurso. El viernes 23 a las 9 de la noche, 5 sucesivos huaicos a la altura de las localidades de San José de los Molinos, ubicados a 20 kilómetros de la ciudad de Ica, provocaron el desborde del río Ica, que atacó a la ciudad por 3 ramales y todavía ahí sigue, asesinando. Ese discurso es el que tenemos que cambiar, ¿no? Ahí aparece el niño ataca por 3 frentes y mata a no sé cuánto. O sea, es para pensar dentro de lo que estoy proponiendo de un cambio paradigmático. Una vez más, este niño demostró que es un episodio, que es un hecho episódico. Porque como bien han dicho, no es que no hubo niño, no es que nos equivocamos, no. Lo que pasa es que, como ya mencionó Grinia de Senami, siendo uno de los niños más fuertes de los últimos 50 años, no generó lluvias en el norte, sequías en el sur, no generó lluvias en el norte, buen años en el sur, ¿no? Entonces, no generó eso, y más bien explotó el centro. Ya no fue Ica, salió por el centro. Entonces, otra vez nos vuelve a sorprender esta novela que tiene más de 5.000 años. Más de 5.000 años. Como ya han mencionado aquí, los que hemos perdido la memoria de vivir con él somos nosotros. Hay datos, indudablemente que hemos mejorado. Fallecidos de 512 a 20. Estamos bien. Departamentos afectados de 16, 23, 14, ¿no? Entonces, hemos mejorado. ¿Para qué? Porque uno de los objetivos de esto es lecciones aprendidas. Entonces, ¿hubo transhumancia esta vez? ¿En el norte? No, en Sechura no hubo transhumancia. No hubieron lluvias como para que se desplazaran del valle al desierto, como ha ocurrido en los otros niños anteriores. No hubo esta situación, año 2012. Entonces, estos que tuvieron pequeñas lluvias, sin embargo, y que brotaron semillas, este año no ocurrió necesariamente. Este año, según lo que he visto, fue Olmos, más bien, por donde salió. En Huánuco, en la microcuenca de Huarmirragra, donde también trabajamos, no se fueron, no llegaron gente, se van, hay su transhumancia natural, porque ellos se van a la coca. Después de la campaña, complementan con la coca. En Jaquira, donde acabamos de estar, también con un proyecto PENIA, acabo de llegar de ahí, tampoco hubo transhumancia, por el niño. Sí hubo, claro, transhumancia, porque después de la siembra, ahí se van a la mina, porque ahí están las bambas. Siempre se están moviendo, pero por el niño, no. Y concuerdo, fue un niño seco según los campesinos. Según don Arcadio de Sechura, fue un niño seco. Según don Marino Ticlavilca de Huarmirragra, fue un año seco. Según don Luis Castillo de Jaquira, de la cuenca de Calicanto, fue un año seco. O sea, sí, hay un respaldo individual. Entonces, sí, yo creo que dentro de las lecciones que podemos sacar de esta vez, sí hubo una preparación para tener zonas de conservación en caso de que hubiera regeneración natural, temporales si es que había más humedad del suelo, ¿no? Y también se estaban preparando para la ganadería. Sí hubo esta vez una preparación, ¿no? Entonces, aquí vienen las grandes propuestas a partir de todo lo que hemos escuchado en esta jornada tan enriquecedora. La historia como un tema central para aprender de los errores. Hay que reivindicar a los errores. Uno aprende mucho de los errores. Creo que uno aprende más de los errores que de los éxitos. Uno aprende mucho de qué cosas no volver a hacer. La segunda, lo que digo ahí, un cambio epistemológico. Yo estoy seguro que el profesor Tarazona, seguro que conversa con pescadores y seguro que puede conversar horas sobre el tema
de la pesca de los peces, de los cardúmenes, de anchoveta, que ya era noviembre y no se iban. Y no solamente los pescadores. La presidenta de la Sociedad de Pesquería del Perú me la encontré en una reunión y me dijo, Juan, no va a haber niño. Yo le digo, ¿por qué? Los cardúmenes no se van. Y ya eso nos habían dicho los campesinos de Lindilla en Paita. No hay que olvidarnos que el niño no lo puso la NOA, por si acaso. El nombre del niño lo pusieron los pescadores de Paita. Y hoy día es el nombre universal de este episodio. Entonces, igual, yo creo que Ulises, seguro que conversas con campesinos. No es un tema excluyente, es decir, que ellos saben más que nosotros o que nosotros sabemos más. El tema es que tenemos que hacer una alianza. Todos estamos avanzando. Senami. No pensé estar vivo para que Senami acepte las señas. Hoy día se va a publicar un libro sobre las señas, sobre los señaleros. Guillay, que es el nombre que le ha puesto al libro el profesor William Hurtado de Mendoza, que significa señal, mensaje, ¿no? Y hoy día el Senami tiene un proyecto en la que reconoce que también hay otros que saben del clima. Hay arariguas, misayos, camayos. En el norte los curiosos, yo soy del norte, el norte es más brujero, ¿no? Brujos que tratan también sobre este tema, ¿no? Y finalmente, de fenómeno pasamos a evento. Yo creo que hoy día sería más riguroso si aceptamos explícitamente, porque yo sé que lo utilizan, pero en un nivel más especializado, el tema del concepto de episodio. Gracias. Bueno, con esta última presentación damos por concluido este segundo simposio, esta vez sobre la mitigación y las oportunidades que nos ha brindado el fenómeno del Niño 2015-2016. Las ponencias se ponen en la página web de la universidad desde hoy día mismo, de tal manera que pueden verlo ahí. También vamos a producir, como en el evento anterior, un disco con las versiones completas, debidamente editadas y con el sello de la universidad, que se distribuyen a bibliotecas, facultades, universidades y centros de investigación. Y finalmente, las ponencias se van a colgar debidamente en YouTube, como ha sido en el evento anterior. En nombre del señor rector, el doctor Enrique Flores Mariaza, damos por concluido este evento. Agradecemos la participación de los ponentes expositores y a la audiencia que ha tenido la buena voluntad de atender este evento. Hay una invitación particular de la Oficina de Relaciones Públicas para que estén atentos y participen en la semana, en el aniversario de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que es la próxima semana. Muy buenas tardes.